Bien, pues una vez que ya hemos visto cómo integrar sobre un rectángulo, que como os decía es muy sencillo utilizando el teorema de Fubini, después pues nos planteamos la siguiente pregunta y es, bueno, hemos introducido los recintos simples de R2 y hemos comentado al principio del capítulo que nuestra intención es aprender a integrar sobre este tipo de recintos. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esa integración? Bueno, pues como cualquier recinto simple A está contenido en un rectángulo R, podemos aplicar Fubini y básicamente lo que nos tenemos que quedar es con las tres fórmulas que aparecen aquí recuadradas. Si yo tengo un recinto de tipo 1, que ya hemos visto que eso significa que la coordenada de los puntos X y o sea, de los puntos que pertenecen a A, la primera coordenada varía entre dos valores reales y la segunda coordenada varía entre dos funciones que dependen de X. Si yo quiero hacer la integral sobre un recinto de tipo 1 de la función f, pues básicamente lo que tengo que hacer es poner la integral entre a y b, que son los límites entre los que se mueve la variable x, y luego tengo que hacer la integral entre phi sub 1 de x y phi sub 2 de x, que son las funciones que delimitan y, de nuestra función. Esta integral que pongo aquí dentro la tengo que realizar con respecto a y, lo que significa que ahí mi función f la estoy tomando con x constante, y una vez que tenga este resultado, integro con respecto a x y tomo como límites de integración a y b. De forma completamente análoga, si ahora lo que me planteo es integrar una cierta función f sobre un recinto A que sea de tipo 2 en lugar de tipo 1, pues básicamente lo que sabemos es que si es de tipo 2, los puntos x y que pertenecen a A tienen como segunda coordenada un valor que se mueve entre c y d, entre dos valores reales que denotamos c y d, y la primera coordenada de cada punto se mueve entre dos funciones que son phi sub 1 y psi sub 2. Total, que cuando yo me pongo a integrar, ahora lo que tengo que hacer es primero esta integral de aquí dentro, que es la integral de f, poniendo como límites de integración psi sub 1 en y y psi sub 2 en y. Y una vez que tengo esta integral, integro de nuevo con respecto a la variable y, poniendo como límites de integración c y d. Por último, ¿qué pasa si tengo un recinto de tipo 3? Bueno, pues básicamente ya lo hemos dicho todo. Si tengo un recinto de tipo 3, significa que es de tipo 1 y de tipo 2. De tipo 1, pues lo puedo volver a escribir así, y de tipo 2, pues lo puedo volver a escribir como ya lo hemos puesto anteriormente, la i variando entre c y d, etcétera, etcétera. De modo que, en este caso, en un recinto de tipo 3, cuando yo quiera integrar una cierta función f sobre ese recinto, básicamente lo bueno que tengo en este caso es que puedo elegir entre realizar dos integrales distintas, que son o bien realizar la integral como si fuese un recinto de tipo 1, es decir, la integral entre a y b, de la integral de phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, de la función f con respecto a y y luego con respecto a x, o bien integrar primero con respecto a x y luego con respecto a y, exactamente igual que hacíamos en el recinto de tipo 2. Os digo igual que cuando os comentaba lo del teorema de Fubini para rectángulos. Si os enfrentáis a un recinto de tipo 3, tendréis que elegir cuál de estas dos integrales es más sencilla. Y eso va a depender básicamente de cuál sea el recinto de integración, pero sobre todo de quién sea vuestra función, que os la darán en el ejercicio. Bien, y ahora para concluir con el vídeo, una vez que ya tenemos claro cómo integrar un recinto de tipo 1, un recinto de tipo 2 y un recinto de tipo 3, pues bueno, lo último que os quiero mostrar es qué pasa si el recinto que me dan es un recinto acotado, pero no es un recinto simple de R2. No es un recinto simple, es decir, no lo puedo expresar ni como tipo 1 ni como tipo 2. Pues entonces, lo que pasa es que si ese recinto, a pesar de no ser simple, se puede expresar como una unión disjunta de recintos simples, es decir, si mi recinto A viene dado como la unión de varios recintos a su 1, a su 2, a su n, todos ellos sí son simples y sus intersecciones son vacías, aquí cuando pongo el puntito arriba ya sabéis que esto denotaba el interior,
es decir, que el interior de A sub I y en intersección con el interior de A sub J sea igual a vacío. Eso básicamente lo que significa es que cuando intersecáis todos esos conjuntos, la intersección tiene que ser un conjunto de contenido nulo, es decir, puede ser un segmento de una recta, puede ser un puntito, iremos viendo ejemplos, ¿vale? Para que quede este detalle más claro. Bueno, pues lo importante, vamos al grano de nuevo. Si nuestro conjunto A no es un recinto simple, pero viene dado como una unión disjunta de recintos simples, entonces también vamos a poder calcular su integral de una cierta función sobre ese conjunto. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues va a ser el sumatorio desde igual 1 hasta n de las integrales de f sobre cada uno de los A sub i, donde los A sub i hemos dicho que son todos ellos recintos simples. O sea que cada una de estas integrales que aparecen en los sumandos, todos esos sumandos los vamos a poder calcular con la regla que hemos visto justo antes y simplemente pues tendremos que sumar todas esas integrales que podemos calcular de forma individual. Por último, vamos a comentar una pequeña observación y es que si nuestra función f con A siendo un conjunto de los estudiados es continua, no en todo A, sino en todo A salvo un conjunto de contenido nulo, que ya os lo comentaba anteriormente. ¿Qué significa esto de un conjunto de contenido nulo? Un conjunto de contenido nulo para nosotros va a ser un conjunto que no encierra ningún área. Por ejemplo, un punto no tiene un área encerrada, un segmento de recta, una curva que no sea cerrada, así por ejemplo la gráfica de una función. Todo esto son conjuntos de contenido nulo. Entonces, repito, si nuestra función f es continua en todo A, en todo mi recinto, salvo por ejemplo, salvo en un punto, que esto lo hemos visto muchas veces cuando tomamos funciones definidas a trozos, pues entonces no va a haber ningún problema para integrar. Es decir, si mi función es una función definida a trozos, que es continua en todo el conjunto A, salvo en un punto, por ejemplo, yo no tengo problema a la hora de integrar y la forma de integrar será exactamente la misma que en todos estos casos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos toda la parte teórica correspondiente a la correspondiente al estudio de recintos simples y en clase nos dedicaremos al estudio de ejemplos y ejercicios para que vayáis viendo cómo se aplica toda esta teoría.